¿Ha escuchado hablar de las lagunas provisionales? Es un tema que afecta a millones de personas, son esos vacíos en las cotizaciones. ¿Quieres saber de ese tema? Eso vamos a hablar el día de hoy en Conciencia Previsional. TIP Asesores presenta Conciencia Previsional. Educación, difusión y diálogo. Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia Previsional. El día de hoy vamos a hablar de lagunas previsionales. Es un tema que a mucha gente afecta porque mucha gente tiene estos vacíos en las cotizaciones, pero hay soluciones para ello. Saludamos en el día de hoy especialmente a la gente de Pichidegua, a la gente de Quilpué, a la gente de Valparaíso, la gente de Requinoa. Son lugares que visitamos y lugares que son parte de este proyecto. Para conversar de este tema tan interesante estamos muy bien acompañados con Tiago Rivera, experto previsional. Hola Tiago, bienvenido. Hola Michelle, un saludo a todas las personas que nos ven a través del programa de televisión, a través de los distintos canales que están cubriendo Conciencia Previsional, y contento de estar nuevamente acá y tratar de poder profundizar en un tema más sobre lo que es el sistema previsional para ir creando esta cultura previsional, de que hablemos de los temas de pensiones en las distintas etapas de nuestra vida. Exacto, un tema súper importante que en las localidades en que estuvimos la gente nos preguntaba mucho por las lagunas. Hay gente que cree que porque tiene lagunas ya no va a tener pensión. Hay un montón de preguntas y las vamos a ver en el capítulo de hoy. Excelente, esa es la idea. Bueno, vamos a partir justamente con una pregunta que nos hizo Mauricio, ahí en la plaza de la región de O'Higgins, en la capital de la región de O'Higgins, que es Rancagua. Ahí en la plaza conversamos con Mauricio y él nos hizo una pregunta súper interesante que los invito a escuchar. Conciencia Previsional. Hemos estado conversando con la gente de regiones y muchos nos preguntan si cuando dejaron de cotizar eso se perdió. Esas famosas lagunas previsionales. Claramente eso no se pierde y suma peso a peso. Para aprender de ello, hoy conversaremos con la gente de las calles de regiones. Mi nombre es Mauricio Mella, tengo 37 años, soy psicopedagogo y bueno, durante mucho tiempo estuve sin un trabajo formal y actualmente volví a trabajar. Entonces me gustaría saber qué pasa con esas cotizaciones que actualmente voy a realizar otra vez. En el tiempo, las cotizaciones que yo tenga ahorrada siguen generando rentabilidad. Por lo tanto, ese es el primer efecto de que volver a cotizar es importante. Lo segundo es que además tener un trabajo formal facilita, o volver a cotizar, facilita que aumenten las cotizaciones previsionales y además, por lo tanto, va a tener un mayor ahorro para una mejor pensión. Eso es por el lado de la formalidad y el impacto de volver a trabajar, que es importante. Por otro lado, el poder tener un trabajo formal y realizar estas cotizaciones al día implica tener un acceso al seguro de cesantía, que ojo, que con la reforma previsional se amplió para el seguro de lagunas previsionales. ¿Qué implica esto? El seguro de cesantía, por lógica, ya si queda desempleado se paga un cierto monto asociado. Pero cuando esta ampliación por la reforma previsional, el seguro de lagunas previsionales, implica que además de pagar ese monto, se pagan las cotizaciones previsionales en caso de estar desempleado. Y finalmente, súper importante recalcar que toda persona que cumple 65 años y tiene una pensión baja puede postular al beneficio de la PGU o bien pensión garantizada universal. Las lagunas previsionales no son el fin del camino. Hay caminos y hay solución. Hay que informarse y tratar de cubrir esos vacíos. Lo importante es seguir cotizando y esforzarse para tener con ello un buen futuro. Mauricio representa la situación de miles de chilenos, pero a mí me gustaría saber un poquito más de ello. Tiago, ¿qué son realmente estas lagunas? Porque uno las viene escuchando la vida entera, pero realmente, ¿qué es lo que son? Sí, en realidad la gente, este es un término que es más bien coloquial, que se habla de la laguna previsional, ¿ya? Y que viene de hace mucho tiempo, incluso del sistema antiguo que existía en las cajas anteriormente. Se hablaba del concepto de lagunas previsionales, pero ese era otro sistema. Y en este se refiere, y la gente hace alusión a esto para los periodos en los cuales uno no ha cotizado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque uno ve la cartola, ve la información, todos los meses en los cuales se tiene cotización, y de repente hay periodos que
pueden ser meses, años o incluso décadas de tiempo en los cuales no se han recibido cotización. Entonces a eso la gente le llama lagunas previsionales. Esos tiempos pueden haber sido porque no cotizó porque se dedicó a otros labores, a los labores de la casa, o porque se dedicó a trabajos informales o a trabajos por cuenta propia, por una montonera de situaciones, pero el efecto es que en la cartola, en mi saldo, no están esos aportes a las cotizaciones. Ya, y si una persona, por ejemplo, no sé, trabajó cuando recién tenía 25 años, después pasaron 20 años que dejó de cotizar, ¿cómo puede ver qué es lo que tiene cotizado? ¿Dónde puede informarse? Claro, para eso es importante algo que se llama las AFP, que son las que administran los fondos de pensiones, tienen la obligación de emitir un documento que se llama una cartola cuatrimestral, ¿no? Porque cada 4 meses se emite esa cartola, donde ahí viene todo el registro de las cotizaciones del periodo, ¿ya? Entonces esa es una buena forma de poder ir chequeando el estado de mis cotizaciones. También en la misma administradora uno puede pedir su informe histórico para saber cuántos son todas las cotizaciones que he registrado a lo largo de la vida laboral. Y esto es muy importante, porque estas cartolas cuatrimestrales que son obligatorios que las AFP los manden, ya sea por medio de una carta o por medio de email, es la forma como el trabajador o la trabajadora tiene para informarse. ¿Ya? Yo me acuerdo que en algún minuto, en alguna de estas zonas de Teno, me acuerdo un campesino nos decía, oye, yo ocupo unas cartas que me manda la AFP para prender el fuego, para hacer el fuego. Ni las abro, me decía, llego y las coloco ahí, porque no le interesaba, no lo entendía no tampoco. lo entendía, una serie de cosas, pero lo terrible o el problema es que también después revisando su caso, él tuvo muchos periodos en los cuales trabajó, pero su empleador no le cotizó, ¿ya? Entonces eso también es una laguna previsional, porque él estaba seguro, a él le descontaron su cotización, en su liquidación de sueldo aparecía, pero el empleador, por distintas causas, no hizo el pago a su institución previsional. Por lo tanto, para él no le aparece ese monto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un trabajador, una trabajadora? Es revisar de que le llegó efectivamente su cotización a su fondo de pensiones, ¿ya? Y eso lo ve a través de la información que le manda la AFP, a través de algún mail o a través de la cartola cuatrimestral. Por lo tanto, es un mal ejemplo el que hizo y después él se dio cuenta, o en realidad me debería haber informado antes y haber tomado en cuenta ese tipo de informaciones, porque ahí le habría permitido ir donde el empleador y de alguna manera también pedir y exigir, porque es un derecho que le paguen las cotizaciones previsionales, porque en realidad a él se lo descontaron. Claro. A él se lo descontaron. En su liquidación de sueldo aparecía un descuento previsional, pero el empleador, como eso lo tiene que hacer después a través de Previrret, el pago días después, no lo hace. Y eso hace que y también es un derecho que le paguen, pero también es una obligación de nosotros el estar pendiente, porque es nuestro futuro. Es nuestro futuro, es interiorizarnos de lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque a lo mejor cuando es reciente es más fácil cobrarlo. A lo mejor te cambiaste de trabajo, estás con otro empleador 10 años después, a lo mejor la empresa hasta ya ni existe, es mucho más ¿Qué fue difícil? lo que le pasó a este ejemplo que hablaba? Ya la empresa no existía, había pasado hace 15 años, entonces ¿a quién le vas a cobrar? Claro. Entonces, por eso si es reciente uno puede ir, y de hecho hay leyes laborales que también protegen al trabajador y que incluso impiden, por ejemplo, la ley Bustos, que la persona sea despedida hasta que esté en el pago efectivo de todas las cotizaciones previsionales, ¿ya? Entonces son distintos mecanismos que se han ido creando para proteger, en este caso, al trabajador. Pero este caso, que no es un tiempo que no cotizó por haber estado desempleado, también en términos reales fue una laguna previsional, porque todo ese tiempo no le fue reflejado en su saldo acumulado. Qué bueno entonces que existan programas como este para que la gente se pueda informar, y por supuesto aprovechamos la oportunidad de recordarle que a través de nuestras redes sociales puede hacer su consulta, o por supuesto también a través de las oficinas de Chile Atiende. Así es, de las entidades oficiales, la Superintendencia de Pensiones, Chile Atiende, la Subsecretaría de Previsión Social, hay una serie de entidades oficiales en las cuales uno se puede informar. Pero como tú decías muy bien la otra vez, es importante hacerlo en forma directa, porque muchas veces lo escuchamos porque un vecino nos dijo, claro, otra persona nos dijo, y muchas veces la información puede llegar distorsionada, o lo que le servía a él no era exactamente el caso
que nos compete a nosotros, por lo tanto es bueno informarse por los canales oficiales. Pero qué bueno saber que en realidad esto de las lagunas no queda ahí, porque mucha gente piensa que es como el fin, ya, bueno, tuve lagunas, entonces ya no voy a poder pensionarme, no voy a tener futuro, pero hay ciertas alternativas frente a estas lagunas y eso es interesante porque, por último, tenemos una opción. El ideal es cotizar, obviamente, aprovecho de decir eso, el ideal es preocuparse de tener cotización y continuidad, ¿no es cierto? Pero si me pasó algo y no pude tener continuidad. Claro, absolutamente. Es muy difícil pedirle a alguien que cotice o que ahorre cuando está en un periodo de cesantía, claro, por ejemplo. Pero después que se reintegra al mundo laboral, muchas veces es posible poder cotizar extra a través del ahorro previsional voluntario, por ejemplo, claro, o incluso como cotizante voluntario si estoy realizando otra actividad en la cual me está generando ingresos, ¿ya? Entonces, lo importante es tener ese concepto de que si bien esas lagunas previsionales no impiden que después me pensione, pero sí me van a afectar en que me voy a pensionar con menos saldo acumulado. Por lo tanto, mi pensión va a ser más baja. Y si logro de alguna manera inyectar más recursos, poder hacer un ahorro extra, me va a permitir también en forma individual poder mejorar mi fondo al momento de jubilar. Y por otra parte están las medidas que hace el Estado, que entrega el sistema, que permite que esos momentos, como nos explicaba ahí en O'Higgins, en Rancagua, Felipe, que existía también un seguro de lagunas previsionales que permiten que en los tiempos en los cuales yo voy a estar cesante con un pago del seguro de cesantía, también va a haber un aporte a mi sistema de pensiones para que también ese monto vaya creciendo en el tiempo. Entonces son medidas que hace por una parte el trabajador, la trabajadora, buscando su propio fondo, pero también el Estado que también va regulando para permitir y ayudar a que se vayan complementando los fondos de pensiones. Y para la persona, por ejemplo, que nunca cotizó, que al final más que una laguna fue un mar claro, de laguna previsional porque no tiene cotizaciones, existe también el aporte o el apoyo que entrega el Estado a través de la pensión garantizada universal, que es para todas las personas que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos. Bueno, y también respecto a este tema queremos saber qué es lo que trae la reforma de pensiones y para conversar sobre ello le preguntamos a nuestra experta Erika. Vamos a esa cápsula. Conciencia previsional. Hola, vamos a hablar del seguro de lagunas previsionales. ¿Quiénes pueden acceder a este seguro? Bueno, pueden acceder todas aquellas personas que están afiliados al seguro de cesantía, que son personas regidas por el Código del Trabajo y que terminan una relación laboral y acceden a los beneficios, por cualquiera de las causales que establece la ley. ¿Cómo se activa el seguro? Bueno, el seguro de lagunas previsionales se activa cuando las personas solicitan el seguro de cesantía. ¿Qué cobertura entrega este seguro de lagunas previsionales? El seguro de lagunas previsionales es el equivalente a la cotización previsional en la cuenta de captación individual en la AFP. Por ejemplo, una persona que queda cesante y que activa el seguro de cesantía, por ejemplo, por 5 meses, recibe por un lado el beneficio equivalente al seguro de cesantía y simultáneamente el fondo de cesantía solidario ingresa o paga en la administradora del fondo de pensiones correspondiente el equivalente a la cotización previsional de esos meses que está pagando como seguro de cesantía. Excelente la respuesta que nos dio Erika respecto de este tema. Pero no nos quedamos solo con eso, Tiago. También tenemos preguntas de la gente porque estuvimos en el Tabo, ¿ya? Y ahí Delia nos hizo una pregunta súper interesante que te invito a verla a continuación. Hola, mi nombre es Delia, vivo acá en el Tabo. Mi consulta es que yo tengo una amiga y cuidó por muchos años a su mamá enferma y la consulta es, ¿ella puede recuperar las lagunas previsionales? Súper interesante la pregunta de Delia, porque hablábamos en el capítulo anterior de las mujeres cuidadoras y este es un caso, una mujer que se dedicó a cuidar a la mamá y no pudo preocuparse de sus cotizaciones. Claro, es una realidad muy común en nuestro país. Y bueno, ahí existen básicamente dos opciones. Uno
es si ella en algún minuto puede ahorrar, hacer alguna cotización en forma voluntaria o como afiliado voluntario. Es una opción que siempre está disponible, que hoy día la reforma lo facilita, de manera de permitir que las personas puedan también ir formando su fondo de esa manera. Entonces esa es una manera en la medida que la persona pueda tener capacidad para generar ingresos por otro lado y pueda ir también aportando de esa manera. Y en el caso que no existe lo que estamos hablando, que es la PGU, que es la Pensión Garantizada Universal, que va a permitir a los 65 años tener un monto mínimo de pensión que es hoy día de 224.000 pesos y que va a subir a 250.000 pesos en forma gradual, ¿ya? Entonces eso va a permitir que personas como Delia, como su amiga, puedan tener ese monto mínimo a la edad de los 65 años para enfrentar esa etapa de la vida, ¿ya? Lo vamos a hablar en otro capítulo con más profundidad de la PGU, pero con los requisitos y la forma de acceder, pero esas son las formas de que una persona pueda también obtener una pensión. Buenísimo, pero para profundizar sobre el tema de afiliación voluntaria le preguntamos también a Erika, así que vamos a ver qué fue lo que nos respondió. Conciencia previsional. Hoy día vamos a hablar de los afiliados voluntarios. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa con una dueña de casa que no trabaja pero desea ahorrar para su vejez? Muy buena pregunta. Existe desde el año 2008 una posibilidad, una alternativa para este tipo de personas, para una dueña de casa y también para personas que desarrollan una actividad que en términos formales podría o no podría ser remunerada, pero que quieren ahorrar para su vejez y preocuparse de su futuro. El afiliado voluntario no puede ser un trabajador dependiente o independiente, porque la característica principal es que son personas no formales frente al servicio de impuestos internos, no tienen cómo demostrar ingresos, como el caso de la dueña de casa que les señalaba. La reforma del año 2008 estableció que incluso un tercero podría cotizar a una cuenta de afiliado voluntario. Es decir, por ejemplo, esta dueña de casa, los hijos, todos los hijos, si tiene 6 hijos, los 6 hijos podrían cotizarle para financiar en el futuro su pensión e ir acumulando dinero adicional en los periodos que esta persona no trabaje. Esta misma reforma estableció que cuando el que hace la cotización es el cónyuge, permite que el empleador de ese cónyuge pueda, aparte de descontar las cotizaciones de ese trabajador, descontar las cotizaciones y enterarle a la AFP correspondiente de su cónyuge, ¿ya? En el caso de la dueña de casa. La reforma del año 2025 amplía esta posibilidad de que una persona pueda cotizar tanto para su pensión como para la de su cónyuge a los hijos. Es uno de los cambios que trae la reforma previsional en materia de afiliados voluntarios. Me encantan las explicaciones de Erika, son súper claritas, de verdad que quedé, pero súper bien interesante el tema. Súper interesante y además yo recojo uno de los ejemplos que ella daba en el sentido de que los hijos, por ejemplo, podrían pagar las cotizaciones de su madre o su padre que ha estado dedicado a trabajos no remunerados, por así decirlo. Y eso habla de la creación de una cultura previsional, de que hablemos de estos temas en la casa, en la familia y de manera de ir creando una cultura que nos permita prever. Previsión quiere decir de ver con anticipación, prever. Entonces, de alguna manera, el llamado es a visualizar estos temas, no cuando uno ya esté a un mes a lo mejor de la jubilación, sino con mucho tiempo anterior. Y muchas veces también puede servir la experiencia de los que ya se están jubilando, de los papás, de los abuelitos que se están jubilando, para poder transmitir estos temas a los que empiezan o ingresan al mercado laboral, al sistema de pensiones, porque esto no es solo al final, sino que es a lo largo de toda la vida. Bueno, eso es lo importante de que estemos en un programa como este, Conciencia Previsional, y por supuesto que usted empiece a motivarse con esos temas. Y si tiene dudas, por supuesto nos puede escribir, búsquenos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos contacta y nos pregunta por su caso y vamos a estar felices de atenderle sus consultas, porque es importante que hablemos de pensiones.
Absolutamente, y como hemos dicho otras veces, de repente son temas un poquito técnicos y por eso tratamos también de mostrar algunas imágenes o algunas láminas claro, para permitir facilitar el entendimiento de estos conceptos que son un poco abstractos. Entonces, repasemos lo de hoy. repasando lo que hablamos hoy día acerca de esto de las lagunas previsionales, que como definición es solo la forma como la gente entiende a los periodos en los cuales no se cotizó, ¿no? En los cuales no cotizamos, se llama lagunas previsionales, y las causas pueden ser muchas, ¿no es cierto? Podemos decir que son causas como la cesantía, pero también la informalidad, ¿no es cierto? Los trabajos por cuenta propia. Las personas, que se da mucho en regiones. se da mucho en regiones, los mariscadores, pescadores, mucha gente que trabaja por cuenta propia, la gente del turismo, muchas veces también personas que se dedican a la agricultura no formal. Exacto. ¿Ya? Los temporeros informales. Los temporeros, por otra parte, es como un clásico tema de la laguna previsional, que muchas veces tienen cotizaciones algunos meses del año y los otros meses se dedican a otros temas más bien informales. Muchas veces cuando sí trabajan en algún campo, sí tienen claro, las en un cotizaciones. packing lo cotizan en el verano, por ejemplo, y se pasan todo el invierno sin un trabajo formal, y ahí otra vez tenemos laguna. Tenemos esos periodos de lagunas previsionales. Y eso nos va a producir un efecto en el largo plazo. No es que no nos podamos pensionar, sí, igual nos vamos a pensionar a la edad legal, a los 65 años. Hay mucha gente que todavía tiene el concepto de que no puede pensionarse si es que tiene laguna. ¿Por qué? Porque en el sistema antiguo uno tenía que tener cierto requisito de años. Algunos te pedían 40 años de cotizaciones para poder pensionarse. Eso no pasa hoy día, pero sí tiene el impacto de que como no aporté, mi fondo va a ser más pequeñito. ¿Ya? Entonces, esas son las causas algunas de las causas de la laguna previsional y, como decía, afectan en el monto de la pensión. No en que no me pueda pensionar, pero sí en que mi pensión autofinanciada, como se llama, mi pensión propia, va a ser menor que la que tendría si hubiera tenido cotizaciones. ¿Ya? Y en ese sentido, esa era la última, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido es importante porque no es solo la cotización, ¿eh? También cuando hacíamos y hacemos las charlas o los talleres, recuerdo que una vez nos contaba una persona que también era de la región, de la séptima región de Teno, y nos comentaba acerca de que le habían ofrecido cotizar por menos. Entonces le decían, yo tengo un contrato, por decir, por 1 millón, y el jefe me dice que coticemos por el mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué implicaba? Con eso cubría la cotización, claro, y le decía, y con eso vas a tener más sueldo líquido porque te descuento menos, te pago como si fuera de 1 millón, pero te cotizo por menos. Eso se llama la subcotización. ¿Y qué implica? Que el monto que va a ir a mi fondo no va a ser laguna porque va a haber, pero va a ser mucho menos de lo que debería ser con la cotización completa. Entonces eso también le afecta en forma negativa al trabajador. A lo mejor le mejora hoy día. Entusiasmo hoy día, porque se entusiasma con la platita que va a tener hoy día, pero no está avanzando en el futuro. Claro, le va a aumentar su sueldo líquido, por así decirlo, claro, pero en el futuro va a tener una menor monto ahorrado, por lo tanto una menor pensión. Eso es lo típico que se dice popularmente como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener más hoy día y voy a tener menos mañana. Entonces con esa persona conversábamos también de que tenía un impacto en el tema previsional, pero también en el tema, ¿qué pasa si se enferma? Va a tener una licencia médica por un monto mucho más chico. Entonces esos efectos también son negativos para la persona, no solo para mañana, sino también hoy día, en el caso que tenga, por ejemplo, una enfermedad. Bueno, y tenemos también otro poquito de imágenes en PPT para que nos apoye. A ver. Mira, la cartola cuatrimestral de la AFP, es muy importante. Claro, explicar también lo conversamos a lo largo del programa, que es la cartola que nos permite reflejar el detalle de todas las cotizaciones que nos han ido entregando el empleador a lo largo del tiempo. Así que eso es una obligación que tienen las administradoras de fondos de pensión de enviar esa cartola, y es una responsabilidad que tenemos los trabajadores, las trabajadoras de mirarla, ¿Y si de no me entenderla. llega, puedo hacer algo? Si no me llega, hoy día mucho se está mandando por email, ¿ya? Entonces, pero sí tengo que pedírsela, y la AFP la tienen en su sitio web. También es importante que cada uno de
los trabajadores, de las trabajadoras tengan acceso a los sitios web de la administradora. Nosotros vimos que en los sectores más rurales, más lejanos, hay pocas sucursales físicas, o están muy lejos, hay que ir a la capital regional, hay que ir a Curicó, a las ciudades, pero en los sectores más lejanos del campo no hay mucho lugar. Entonces, en la medida que podamos encontrar a lo mejor a algún pariente, muchas veces nos encontramos con abuelitos que no se manejan mucho con el tema tecnológico, claro. Personas que ya están en la edad de la jubilación, pero siempre tienen a lo mejor un hijo, un nieto que se maneja con eso y que les va a permitir tener la clave para poder acercarse a poder tener la información. Lo importante es poder acceder a la información y tal como dice ahí, revisar la información que sale. Buenísimo, informarse en el tema de las pensiones siempre es importante, así que por eso estamos en Conciencia Previsional, tratando de acercarnos a los temas, a llevarlo de la forma más cercana, más didáctica, para que se familiarice y tal como decía Tiago, que no nos empecemos a preocupar de esto cuando nos falta un mes para jubilarnos. Exactamente, y que lo conversemos en familia, que conversemos de estos temas con la familia y ahí con las reformas previsionales que se han implementado y con la reforma de este año también permite tener ciertas facilidades para poder cotizar como afiliado voluntario, para mantener lo que es el ahorro previsional voluntario y de esa manera crear esta cultura previsional. Vimos un montón de temas interesantes hoy día, resolvimos lo de las lagunas y los mares que también tenían algunas personas, pero básicamente lo que significan estos vacíos previsionales y que efectivamente, como tú decías, mucha gente nos preguntó en regiones, no, es que yo tengo laguna, no voy a poder pensionarme. Entonces hay desinformación respecto al tema. Claro, y viene también de lo que, como decíamos, pasaba antes, pero claro. Hoy día el sistema no es así. Maravilloso, y la reforma también trae algunos cambios positivos respecto de ello, así que hoy día nos informamos que no es tan terrible, pero igual es importante tratar de mantenerse constante, y me gustó la idea de los hijos también ahí pudiendo apoyar a los papás cuando tienen sus lagunas. Exactamente, y además que la reforma también incentiva el cotizar. Hay un bono por años cotizados que también lo comentábamos y que también es un incentivo para que estemos cotizando en forma periódica. Maravilloso, muchas gracias Tiago por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos ven. Invitarlos entonces a mantenerse siempre informados y decirle algo muy importante. El próximo programa vamos a hablar de sistemas de pensiones, así que no se lo pierda el próximo capítulo de Conciencia Previsional. Nos vemos en otro capítulo. TIP Asesores presentó Conciencia Previsional, educación, difusión y diálogo. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl